Para servicios en fotografía o video, bodas, cumpleaños, quinceañeros, aniversario de bodas o iglesias, cultos, presentaciones de niños o cualquier actividad, y desea guardar esos inolvidables momentos, Criluz Production es su alternativa. Visite nuestro sitio en la internet en www.cristolaluzdelmundo.org o llame al teléfono 787-886-2827. Nuestros trabajos son en alta resolución y estamos a la vanguardia en los programas de edición, tanto en fotografía como en videos. Para una orientación, llama al teléfono 787-886-2827. 787-886-2827. Criluz Production es su alternativa. Yo soy la luz, soy el camino, yo soy el Cristo Salvador. Vengan a mí, almas perdidas, que soy la fuente de la vida. Yo soy la luz, soy el camino, yo soy el Cristo Salvador. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Otro lunes más donde le damos siempre la gloria a Dios por la bendición, el privilegio que nos permite poder estar con ustedes a través de esta plataforma, a través de este programa cibernético Cristo, la luz del mundo. Otro lunes más, otro lunes donde vamos a continuar con el estudio que llevamos en proceso, en curso, el propósito de las señales y los milagros, parte 3. Siempre que les hablo acerca de los estudios, siempre les recalco que para poder entenderlos, tiene que comenzar por el principio. Estamos en la parte 3 hoy, vamos a comenzar la parte 3 de este estudio y no podemos volver atrás para dar explicaciones debido a que pues nos cogería demasiado de mucho tiempo. Así que yo le invito para que usted luego termine el programa, usted vaya, entre nuevamente en la página, en nuestra página en Facebook, así también como lo puede hacer en Criluz TV, Criluz TV y buscar la primera y la segunda parte de este estudio, las señales y los milagros. Alabados el Señor, las señales y los milagros, el propósito de las señales y los milagros, parte 3. Quiero indicarle que al final del programa vamos a estar trayendo un mensaje. Así que yo le invito para que usted, cuando terminemos la oración final, no se desconecte hasta que usted no escuche ese mensaje, importante mensaje de este último tiempo. Lo vamos a dejar para el final, luego de la oración. Y ya usted puede comenzar a escribir su petición de oración en el chat y nosotros al final estaremos orando por su problema, su necesidad, sea cual sea, su enfermedad. Y recuérdese que para Dios no hay nada imposible. Y la Escritura también dice que todo es posible para el que cree. No importa la enfermedad que usted tenga, no importa el nombre de esa enfermedad, no importa el tiempo que lleve ahí,
no importa tampoco lo que le haya dicho el médico o los médicos. Recuérdense que Dios es todopoderoso. Y recuérdense que la Escritura enseña que para Dios no hay nada, escúcheme bien, nada imposible. Y las Escrituras dicen también que todo es posible para el que cree. Si usted cree, Dios lo hace en esta noche. Así que estaremos orando al final del programa. Bendito sea el Señor. Y le damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que ya comienzan a conectarse. Le damos la bienvenida en esta noche, esperando que el estudio de hoy sea de grande bendición. Estudio de la palabra es importante y más en este último tiempo donde escasea la palabra del Señor. La palabra es la que nos da a nosotros el conocimiento de Dios. Nosotros aprendemos a conocer a Dios a través de su palabra, porque Dios se reveló al ser humano a través de su palabra. Escúcheme bien. Dios se reveló al ser humano a través de su palabra y ahí está toda la voluntad de Dios para nosotros los seres humanos. La voluntad de Dios no la va a encontrar en ningún otro libro que no sea las Escrituras. Esa es la voluntad de Dios, ahí usted va a conocer a Dios. ¿Qué Dios quiere para su vida, para sus familiares? ¿Cuál es el propósito de nosotros estar aquí? La meta que nosotros tenemos para llegar al cielo, todas esas cosas, todo es a través de las Escrituras. No lo va a encontrar en otro libro, en las Escrituras. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y él dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso que es importante, todos los lunes estamos aquí trayendo estudios de la palabra del Señor. Si usted por alguna razón, como hay hermanos que no pueden estar con nosotros los lunes a las 8 de la noche, ya tienen compromiso, algunos también, pues los cultos virtuales de oración. Cuando termine los asuntos del coronavirus, pues volvemos otra vez a la normalidad y los lunes por lo regular las iglesias son de oración, pues no pueden ver el programa, pero sí lo pueden ver después. Así que yo le invito para que todos los lunes estén con nosotros. Vamos a aprender de la palabra del Señor. Yo invito en esta noche a estar pendiente, porque como le dije al final, hay un mensaje que queremos darle en esta noche, tanto este servidor como mi esposa. Después de la oración vamos a escuchar ese mensaje. Recuérdese, después de la oración. Ahora yo le voy a dejar por aquí a mi esposa, hermana evangelista Aida Alicia, que tiene otra alabanza para el Señor primero y luego para el deleite de nuestras vidas. Estará cantando la alabanza El Único Dios. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor, el que vive para siempre. Aleluya, el único, el verdadero. Es el único Dios que levanta al caído con amor. Es el único Rey que ha dejado su trono por salvar al hombre del mal. Yo le quiero cantar con agradecimiento a su honor. Yo le quiero brindar una ofrenda sugesta con mi voz. Él es el único Dios que siempre cumple lo que suele ofrecer y está dispuesto a su mano extender. Si tú le llamas, te responderá. Él es el único Dios que siempre cumple lo que suele ofrecer y está dispuesto
a su mano extender. Si tú le llamas, Él te responderá. Es el único rey que entregó su corona por mi bien. Es el único ser que entregó su existencia por cumplir su gran comisión. Él a cambio de amor ha pedido que el hombre crea en Él, para darles la paz que el hombre hoy busca sin hallar. Él es el único Dios que siempre cumple lo que suele ofrecer y está dispuesto a su mano extender. Si tú le llamas, te responderá. Él es el único Dios que siempre cumple lo que suele ofrecer y está dispuesto a su mano extender. Si tú le llamas, te responderá. El único Dios, y a su nombre, abasaba. Aleluya, el único, el verdadero. Confía, confía, confía. Aleluya. Eres el único Dios que siempre cumple lo que suele ofrecer y está dispuesto a su mano extender. Si tú le llamas, te responderá. Eres el único Dios que siempre cumple lo que suele ofrecer y está dispuesto a su mano extender. Si tú le llamas, Él te responderá. El único Dios. Aleluya. Aleluya. Su nombre. A su nombre. A su nombre, gloria, hermano. Dios te bendiga en esta noche, hermano y amigo. Dios te bendiga más. Dios bendiga a mi esposa, hermana evangelista Aida Licea, quien nos ha deleitado con esta alabanza para la gloria del Señor. En esta noche le damos la bienvenida a nuestra hermana Joana, que nos está viendo en esta noche. Nos dice amén, por aquí le contesta aleluya. También le damos la bienvenida al programa a Divino Ventura. Mi hermano Divino Ventura está pidiendo oración por los matrimonios que están, dice, divididos en las iglesias. Estaremos orando al final por cada petición. Recuérdese las peticiones, las enfermedades, los problemas. Todo esto vamos a estar orando al final del estudio. Y también queremos recordarle que tan pronto terminemos la oración, no se desconecte porque hay un mensaje que tenemos que nos gustaría que usted lo pueda escuchar antes de que termine la transmisión. Bendito sea el Señor. Y en esta noche el estudio, el propósito de las señales y los milagros. Ese es el tema que comenzamos en la parte 3 en esta noche, el propósito de las señales y los milagros. Alabado sea el Señor. Y cuando nosotros vamos a las escrituras, los cuales yo le voy a invitar en esta noche a todos aquellos que están en su hogar, para que vaya a las escrituras en esta noche, abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos capítulo 16, verso 15 al 20 en esta noche. Esa es la escritura que vamos a estar usando como base para este estudio. Marcos capítulo 16, verso 15 al 20. Así yo invito a los amigos que están en sus hogares que vayan
a ese cuarto donde tienen esa mesita de noche, busquen la Biblia, sóplele el polvo y ábrala juntamente con nosotros en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 20. Instrucciones que Dios le dio a sus discípulos, conocida como la Gran Comisión, unos mandamientos o instrucciones que le dio para la iglesia colectivamente. Bendito sea el Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15 al 20, dice la palabra del Señor. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen mi evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Sigue diciendo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán espíritus malignos, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren algún veneno mortífero no les hará daño. Impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y después que hubo hablado nuestro Señor Jesús con ellos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y dice, y ellos salieron y predicaban por todas partes y nuestro Señor los ayudaba respaldando, dice sus palabras, con las señales que le seguían. Escúcheme bien, con las señales que le seguían. Bendito es el Señor. Por eso que hemos puesto el tema, el propósito de las señales y los milagros. Y como le dije anteriormente, cuando comenzamos este estudio en la parte 1, todo lo que Dios hace tiene su propósito. Y todo lo que nosotros encontramos en la Escritura está escrito con un propósito. Las palabras que están ahí, donde están las comas, donde están los puntos, los significados, las parábolas, todo tiene su propósito. Esto no es una novela, esto es, mi amado hermano, palabra de Dios, que tiene un propósito para el ser humano. El propósito principal es salvarlo. Pero Dios estableció un plan para salvar al hombre perdido, al hombre caído, y ese plan está dentro de lo que nosotros conocemos como la Biblia o las Escrituras. El propósito de las señales de los milagros, parte 3. Indicaba anteriormente cuando comenzamos este estudio que para nosotros entender por qué Jesús sanaba y hacía milagros y luego los discípulos cuando salieron a predicar para cumplir con el llamado que les había hecho, con la gran comisión de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, con ir y hacer discípulo a todas las naciones, Mateo capítulo 28, y también en el libro de Hechos capítulo 1, verso 8, el llamado individual a testificar a otro, los envió, pero Dios hizo señales y milagros a través de Jesús y hizo señales y milagros a través también de los apóstoles o los discípulos. Para nosotros poder entender esto, entonces tenemos que ir al fundamento. ¿Dónde es que comienza? Y siempre les he dicho, y cuando estoy en la iglesia, estoy enseñando en los jueves, estamos todavía en el libro de Génesis. Le he dicho a la iglesia que el libro de Génesis es un libro de fundamento. Todo lo que ocurre después del libro de Génesis en adelante, primero se hizo el fundamento en el libro de Génesis. Luego después Dios establece más fundamentos dentro de las escrituras del Antiguo Testamento, pero lo primero que Dios hizo fue establecer fundamentos en el libro de Génesis. Y cuando nosotros buscamos el fundamento del por qué Dios manda a los discípulos a predicar, pero hace milagros y señales, el fundamento está en Éxodo capítulo 3, como vimos en el estudio pasado. Y aquí encontramos que aquellas 3 señales que Dios hizo a través de Moisés, porque sabía que no le iban a creer, Dios lo había llamado para ir al pueblo de Israel, para llevarle un mensaje,
para indicarle que los iba a sacar de la esclavitud donde ellos habían estado durante 400 años. Dios sabía que no le iban a creer. Dios hizo 3 señales a través de él. Éxodo capítulo 4. La vara que Dios le ordena que la tire al suelo. Cuando la vara toca el suelo se convierte en una culebra. Luego le dice que la agarre por la cola. Y cuando agarra por la cola, la culebra se convierte en vara. Eso fue la primera señal. Segunda señal, le dice a Moisés que meta su mano en su seno, o sea, en su pecho. Y cuando Moisés la sacó estaba leprosa. Dios le ordena nuevamente que la meta nuevamente en su seno, en su pecho. Y cuando la saca estaba restaurada. Segunda señal. Luego Dios le habla a Moisés y le dice que si no creen a la primera ni creen a la segunda, que tomara de las aguas del río y las vertiera en tierra. Y en el momento que las aguas tocaron la tierra, dice la escritura que se convirtieron en sangre. 3 señales. Y cuando Moisés y Aarón fueron al pueblo, Éxodo capítulo 4, versos 30 y 31, dice que cuando escucharon que Dios se le había revelado a Moisés y vieron las 3 señales, el pueblo creyó y adoró a Jehová. Dios sabía que si Dios mandaba a Moisés, no le iban a creer. Moisés no tenía credibilidad. Moisés era un asesino. Estaba huyendo del faraón. Moisés no tenía credibilidad. Aparte de las debilidades de Moisés, que era gago, era tartamudo, era un hombre que no tenía fluidez de palabra, no sabía hablar bien. Dios sabía que no lo iban a escuchar. Y les dije anteriormente que cuando se produjeron estas 3 señales, esas 3 señales eran, número 1, la evidencia de la existencia de Dios, porque Israel solamente conocía a Dios por oída, como Job. La existencia de Dios. Segundo, que Dios había escuchado el clamor del pueblo. Número 3, que Dios había visto su aflicción. Número 4, que Dios se le había revelado a Moisés. Número 5, que Dios había comisionado a Moisés para sacar el pueblo de Israel de Egipto. Y número 6, que Moisés era siervo de Dios. Aquí comienza el fundamento. Y luego vemos todo el Antiguo Testamento, donde Dios hizo milagros, señales, prodigios, maravillas. Y las señales y las maravillas, como los milagros, en el Antiguo Testamento, refiriéndose a los profetas, probaban, número 1, que Dios los había llamado, que Dios estaba con ellos. Y de esta manera que era que Israel sabía que ese era profeta del Dios Altísimo. No era simplemente porque profetizara, ni se cumpliera la profecía, sino porque habían unas señales primero que el pueblo tenía que ver. Eso está ahí. Por eso es que el apóstol Pablo, hablando en el libro de 2 de Corintios, creo que está en el capítulo 12, él habla de las señales de apóstol, que ahora hay muchísimos apóstoles por ahí por donde quiera. Y Pablo establece bien claro que las señales de apóstol, usted lo puede buscar ahí. Yo no lo tengo aquí porque no pensaba hablar sobre esto. Señales de apóstol son las señales, las maravillas y los prodigios y los milagros. Alabado sea el Señor. Por ahí el montón ahora son profetas. No hay señales a través de ellos, pero son profetas. Y el montón por ahí se hacen llamar apóstoles, pero tampoco hay señales. Pero eso sería otro tema en otro tiempo para poder explicarlo mejor y usted lo pudiera entender a la luz de las Escrituras. Bendito sea el Señor. Dios llamó a Moisés, y escúcheme bien, Dios llamó a Moisés para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel que estuvo en Egipto durante 430 años. 30 años que vivieron bajo el mandato del faraón que puso a José como gobernador de Egipto, y 400 años donde vinieron otros faraones que no conocían a Dios, y lo que hicieron fue esclavizar al pueblo de Israel 400 años. Y Dios envió a Moisés para sacar a aquel pueblo de aquella esclavitud. Bendito sea el Señor. Ahora escúchenme bien. Cuando nosotros vamos ahora al nuevo pacto, o el Nuevo Testamento,
Un nuevo pacto es la palabra correcta y antiguo pacto es la palabra correcta. Antiguo pacto o nuevo pacto o Nuevo Testamento, como le conocen normalmente todo el mundo. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, ahora Dios escogió a su propio Hijo, a Jesucristo. No envió un profeta, no envió a un ser humano, no, envió a Jesucristo, a su propio Hijo. Oiga bien, para libertar a su pueblo de la opresión, de la esclavitud, oiga bien, del pecado. No de la esclavitud, de la opresión, del trabajo que tenía que hacer todos los días, de coser los ladrillos, de buscar la paja, porque al principio le llevaban la paja, pero ahora tenían que buscarla y tenían que hacerle el ladrillo. Dios envió a su propio Hijo para libertar a su pueblo, porque Jesús vino primero para el pueblo de Israel. No vino para los gentiles, Él vino primero para su pueblo. Bendito sea el Señor. Por eso es que Jesucristo mismo dijo, en el Evangelio según San Juan capítulo 1, dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, a los que se creen en su nombre, les ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Él vino primero para el pueblo de Israel. Pedro lo especifica bien claro en el libro de los Hechos. Vino primero para las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y el mismo Jesucristo lo dijo. Ahora Jesucristo vino para libertar al pueblo de la esclavitud, no de un trabajo, de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque las Escrituras mismas dicen que todo aquel que se rinde al pecado se hace esclavo del pecado. Y por consiguiente se hace esclavo del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es padre del pecado, él es homicida y peca desde un principio. Ahora la humanidad estaba sumida y esclavizada y oprimida por causa del pecado. ¿Y quién era el opresor? Ahora no era Egipto. Ahora el opresor es Satanás, el enemigo, el diablo, el adversario. Bendito sea el Señor. Jesucristo vino para liberar al pueblo de la esclavitud del pecado. Y vino también con un mensaje, de la misma manera que envió a Moisés con un mensaje al pueblo de Israel. Jesucristo vino también con un mensaje. ¿Cuál mensaje es ese? El mensaje del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Cuando usted busca en el libro del Evangelio según San Lucas, aquí encuentra que cuando los pastores estaban pastando las ovejas, estaban pastoreando las ovejas en las vigilias de la noche, de pronto se le acercaron desde el cielo, se iluminó el cielo y bajaron ángeles y comenzaron a cantar y a traer la buena noticia que había nacido un Salvador en Belén de Judea, porque ese Salvador libertaría al pueblo de la opresión, de la esclavitud del pecado. Esa es la buena noticia. Que Jesucristo vino, nació como un ser humano cualquiera. Él siendo Dios se despojó de toda su gloria, dice la Escritura, y vino a esta tierra en condición de hombre y vino para libertar al pueblo de Israel de la opresión del pecado. Bendito sea el Señor. Y vino también con milagros, con señales, con maravillas. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el pueblo de Israel tampoco le iba a aceptar, tampoco le iba a creer. Y aquí encontramos, mi amado hermano, que los mismos líderes de Israel, los mismos líderes religiosos, en diferentes ocasiones le pidieron señal, viendo los milagros que Jesús efectuaba en el momento, y con todo y eso le pedían señal. Bendito sea el Señor. Escúchenme bien. Jesucristo vino con un mensaje, pero vino acompañado con milagros, con prodigios, con sanidades y con maravillas. En esta noche le damos también la bienvenida a la hermana Blanca Iris. Nos saluda, dice: saludo hermano Carlos y Aida, los bendiga, y oración por Mario González. Estaremos orando por Mario. También tenemos en esta noche a Elizabeth Maldonado.
Dice por aquí, Dios les bendiga Aida y Carlos, Dios te bendiga Elizabeth. Nos gozamos que esté con nosotros en esta noche en el programa. También por aquí está Allí Domenech, nos dice buenas noches, Dios le bendice, Dios le bendiga, hermana Allí. Luz Delia Rodríguez también está conectada en esta noche, Dios te bendiga, Luz Delia, alabado sea el Señor. También por aquí está Guanina Caraballo, Dios te bendiga, Guanina, alabado sea el Señor. Bendito Dios. Y escúchenme bien. Jesucristo vino con un mensaje para salvar a su pueblo de su pecado. Con un mensaje para salvar a la humanidad del pecado. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 2. Y en el verso 6 en adelante dice la Escritura. Y lo vamos a leer. Estaban colocadas allí 6 tinajas de piedra para el rito de la purificación de los judíos, en las que cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen las tinajas con agua, y las llenaron hasta arriba. Enseguida les dijo, saquen ahora y llévenla al encargado de la fiesta. Y dice que la llevaron. Y al probar el encargado de la fiesta el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, pero los que servían habían sacado el agua, sí sabían de dónde la habían sacado. Bendito sea el Señor. Dice, y llama al novio y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido suficiente, o sea, cuando ya están borrachos, sirve el que es inferior. ¿Por qué? Porque cuando están borrachos ya no pueden distinguir si el vino que le están dando es el vino de primera o simplemente es un vino de segunda o tercera calidad. Dice, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Escúcheme bien, versículo 11. Dice, esta señal fue la primera que Jesús realizó cuando estuvo en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Cuando nosotros buscamos la Escritura, Jesucristo cambió el agua en vino. La primera señal que hizo después que sale de aquel ayuno 40 días y 40 noches, comienza a predicar por Galilea. Alabado sea el Señor. Y es invitado a estas bodas, no con el propósito de casarse, como dicen los mormones, que él fue allí para casarse. Jesucristo no fue a casarse, sino que Jesucristo fue en función del invitado especial como maestro de ceremonia, que era la costumbre de aquel entonces y del Antiguo Testamento que se usaba en el pueblo de Israel en la ceremonia de boda. Invitaban a una persona y esa persona era la que tenía que hablar sobre los contrayentes nupciales y era la persona encargada de hacer el brindis. Y cada vez que se hacía un brindis se hacía una oración para bendición de la pareja, de la familia. Alabado sea el Señor. Allí dice que este principio, esta primera señal realizó Jesús cuando está en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Para quién fue esa señal? No fue para el pueblo que estaba allí. No fue para los invitados. Dice, esta señal fue para que sus discípulos creyeran en él. Escúcheme bien. Para que sus discípulos creyeran en él. Cuando nosotros vamos a buscamos la Escritura y seguimos leyendo en el capítulo 2 y vamos al versículo 23, dice, hizo otras, está hablando en plural, otras señales para que el pueblo creyera en él. No los discípulos, ahora es para el pueblo. ¿Qué otras señales hizo Jesús? Porque la primera fue para sus discípulos. Ahora dice, hizo otras señales para que el pueblo creyera en él. Ahora, ¿qué otras señales hizo Jesús para el pueblo y para que el pueblo pudiera creer en él? Cuando nosotros vamos a las Escrituras, y recuérdese que las Escrituras se entienden por sus contextos, no por interpretación, no por el que yo creo, no por yo siento, no por el a lo mejor, no porque podría haber sido así, no por el comentario bíblico de nadie. Mi amado hermano, busque las Escrituras en su contexto.
Porque cuando usted busca un comentarista bíblico, lo que va a dar son opiniones de él o opiniones de otras personas. Y no quitamos que dentro de esos comentarios bíblicos pueda usted encontrar algún tipo de contexto histórico, porque yo lo he encontrado. Pero en la mayoría, mi amado hermano, son simplemente opiniones de hombres. Bendito sea el Señor. Escúchenme bien. Tenemos que buscar las escrituras, porque la misma escritura nos tiene que decir dónde están esas señales, qué fueron las señales que Jesús hizo. Mateo capítulo 4, verso 23 al 25 dice, y Jesús iba por toda la Galilea, enseñando a las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, o sea, del gobierno de Dios, no el gobierno humano. Escúchame bien, eso es importante. El evangelio del reino de Dios, no del evangelio del reino de los hombres, de los apóstoles, ni profetas. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, dice, y su fama se extendió por toda la Siria. Y le trajeron todo lo que estaban afectados por diversas enfermedades. Y a los que eran atormentados con diversos dolores, por espíritus malignos, a los locos y a los paralíticos, dice, y los sanaba. Y grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, dice, que le seguían. Aquí encontramos las señales que Jesús hizo en Juan capítulo 2 y verso 23 para que creyeran en él. Las encontramos en Mateo capítulo 4, verso 23 al 25. Cuando nosotros buscamos las escrituras, mi amado hermano, nosotros encontramos que cuando aquel hombre, Juan capítulo 3, y en el verso 1 adelante, aquel hombre llamado Nicodemo, Nicodemo significa conquistador del pueblo, era un príncipe o uno de los principales en la sinagoga, un hombre que pertenecía al Sanedrín. Sanedrín significa concilio. Era parte de los fariseos, y para ser un fariseo no podía hacer cualquier cosa. Para ser un fariseo desde pequeño tenía que haber enseñado la ley, con sus preceptos, sus mandamientos. Tenía que saberla y tenía que recitarla de memoria. Tenía que conocer perfectamente la ley. Bendito sea el Señor. Y este hombre principal de los fariseos, vino a Jesucristo, vino a visitarlo, pero no vino de día, vino de noche. ¿Por qué? Porque este hombre sabía que si los demás fariseos, miembros del Sanedrín o del concilio, se enteraban de que había visitado a Jesús, era expulsado de la sinagoga automáticamente. Y este hombre, líder de los judíos, le dijo a Jesús, Maestro, sabemos que ha sido enviado por Dios. Oiga bien, sabemos que ha sido enviado por Dios. ¿Cómo él lo sabía? Dice, pues los prodigios, escúcheme bien, no el mensaje, pues los prodigios que tú realizas, nadie es capaz de realizarlos sino aquel con quien Dios está. Y aquí encontramos que en todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel sabía cuando una persona era un profeta, no solamente por la profecía que daba, sino también por las señales, por las sanidades, por los milagros y los prodigios que se realizaban a través de ese profeta. Bendito sea el Señor. Y esta sería una de las maneras, vamos a ver más adelante, que el pueblo de Israel podría entender que Jesucristo había sido enviado por Dios como profeta. Vamos a encontrarlo más adelante. Alabado sea el Señor. Maestro, sabemos que ha sido enviado por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas, nadie es capaz de realizarlos sino aquel con quien Dios está. ¿Qué es un prodigio? Un prodigio es algo que está en contra de las leyes de la naturaleza. Imposible, conforme a las leyes de la naturaleza, que el agua sea cambiada en vino. Eso es un prodigio. Se categoriza como una señal, se categoriza como un milagro.
pero también se categoriza como una maravilla. ¿Qué es una maravilla? Una maravilla es algo que causa asombro. Un prodigio es algo que va en contra de las leyes de la naturaleza. Cuando Jesucristo se despidió de sus discípulos, en el libro de los Hechos capítulo 1, se despide de los discípulos, dice que ascendió al cielo, desafió la ley de gravedad. Eso es un prodigio. Cuando caminó por encima de las aguas, eso es un prodigio, porque nadie puede caminar por encima de las aguas. Se hunde. Y encontramos un montón de señales, sanidades, prodigios y milagros que Jesús realizó. Todos tenían un propósito. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. En el Evangelio según San Mateo capítulo 11 y el verso 1 al 5, aquí encontramos ahora a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en la cárcel y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías que estaban esperando. Mesías quiere decir el ungido, el Mesías que están esperando, o había que esperar a otro. Jesucristo, cuando sale del ayuno de los 40 días y 40 noches, no salió a predicar inmediatamente por Galilea. Jesucristo estuvo un año. Y cuando Juan fue encarcelado, entonces Jesucristo comenzó a predicar. Juan el Bautista dijo, es menester que él crezca y yo mengüe. Y cuando Juan el Bautista fue encarcelado, Juan el Bautista comenzó a menguar y Jesucristo comenzó a crecer. Bendito sea el Señor. En esta noche también se encuentra conectada en el programa la pastora Norma Díaz. Dice bendiciones, gloria a Dios. Elisa Pagán dice Dios te bendiga desde aquí de Springfield, Massachusetts. Le damos la bienvenida a todos en esta noche, esperando que Dios le bendiga en sobreabundancia. Bendito sea el Señor. Y escúchenme bien. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 1 al 3. Aconteció que al terminar Jesús de instruir a sus discípulos, partió de allí a enseñar y predicar en sus ciudades. Y cuando Juan se enteró, oiga bien, estando en la cárcel acerca de las obras, cuando habla de obras está hablando de señales, maravillas, prodigios, sanidades. Cuando se enteró acerca de las obras de Cristo, envió mediante a sus discípulos a preguntarle. ¿Qué le tenían que preguntar? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Escúcheme bien. El hombre, el cual fue escogido por Dios para abrir el camino a Jesucristo, para presentarlo como el Mesías, como el Salvador del mundo. El hombre al cual Dios escoge, que oye la voz de Dios, que ve la paloma descender del cielo. Dios le había dicho, en la persona en que viene descender la paloma y se posa sobre él, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es mi Hijo amado. Y Juan vio a Jesucristo cuando venía. Y Juan lo señaló y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora tenemos a Juan en la cárcel. Ahora está en otro lugar. Ahora Juan acusado de sedición. Juan esperando que lo decapiten. Alabado sea el Señor. Juan sabía que ya sus días se habían terminado. Y cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el momento donde estaba en la cárcel, donde estaba en el sufrimiento, esperando, mi amado hermano, la muerte, ahora su fe decae. La revelación que tuvo de ese el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no sirvió para nada. Porque las circunstancias, mi amado hermano, fueron por encima de la revelación que Dios le dio a Juan y fueron por encima de sus conocimientos bíblicos, fueron por encima de su fe. Y así a veces nos pasa a nosotros también. Bendito sea el Señor. Hablaba en estos días con un hermano. Estábamos hablando sobre el asunto de las persecuciones y muchísimas cosas más, mi amado hermano. Y él me preguntó en un momento, ¿qué tú harías en esta situación?
yo le dije, yo te puedo contestar ahora lo que yo haría, pero estando dentro de la situación, no sé qué haría. Y eso sucede mucho con nosotros, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. Parecemos súper cristianos, súper hombres, pero cuando estamos dentro de la situación, cuando estamos dentro del problema, cuando estamos dentro de la persecución, cuando estamos dentro de la necesidad, mi amado hermano, que las circunstancias cambian, entonces también nosotros cambiamos. Juan ahora cambia. ¿Eres tú el que había de venir? Entonces, ¿dónde está la revelación? Si él mismo lo vio. Bendito sea el Señor. Porque somos seres humanos. Eso es importante para nosotros. Somos seres humanos. A veces no queremos aceptarlo. Y lamentablemente, mi amado hermano, las diferentes enseñanzas que han entrado dentro de la iglesia por muchos años nos ha enseñado a nosotros a ser súper cristianos, súper hombres. A mí no me puede tocar el coronavirus. ¿Cuántos no salieron, mi amado hermano? No se cuidaron. Hoy no están vivos, murieron. Pastores, mi amado hermano, que desafiaron y tentaron a Dios y abrieron su iglesia y se contaminó la iglesia y murieron ellos y sus esposas también. A mí no me va a tocar. Por eso es importante, mi amado hermano, cuando terminemos el programa, escuche el mensaje que tengo para usted. Bendito sea el Señor. Porque aquí habían personas, mi amado hermano, que decían, no, es que no pueden cerrar las iglesias. Eso es una persecución. Pero después cuando vino la ley, entonces cerraron sus iglesias. Lo que nosotros tenemos que hacer, mi amado hermano, es como decía un pastor y teólogo en estos días que estaba escuchando, la iglesia tiene que aprender a sobrevivir sin congregarse. ¿Cuántos países no ha habido persecución? ¿Cuántos países que los cristianos no los persiguen? No se pueden congregar. Si vamos a la historia, las matanzas que hizo la iglesia católica con el Estado, cómo persiguieron a los cristianos, cómo los mataron, cómo los echaron a los leones, los estiraron, los picaron. Y no se podían congregar. Hasta que el diablo le dio aquella visión a Constantino, una de la iglesia del Estado. Y cuando la iglesia que era perseguida vieron que ya no le iban a perseguir más, dijeron, esto es lo que necesitamos. No se dieron cuenta que cayeron en la misma trampa del diablo. Bendito sea el Señor. Es que esta noche queremos indicarle, mi amado hermano, recordarle que al final del programa, alabado sea el Señor, estaremos llevando un mensaje. No se lo pierda después de la oración. Bendito sea el Señor. Y escúchenme bien. ¿Qué Jesucristo dijo? Jesucristo no le escribió. Jesucristo no le dijo, mira, yo soy el Mesías. Dile a Juan que él me vio. Y él mismo dijo, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo no hizo eso. Jesucristo le dijo, oiga bien, le contestó de la siguiente manera. Mateo capítulo 11, verso 4 al 5. Vayan y cuenten a Juan lo que escuchan. Escúcheme bien. Y lo que ustedes ven. Porque un testigo es una persona que ve un hecho, lo escucha y lo puede contar. Vayan y cuéntenle a Juan lo que escuchan y lo que ven. ¿Qué le dijo? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y le dijo algo más importante. Y a los pobres les traigo las buenas nuevas de salvación. Ese fue el mensaje que le envió a Juan. Un mensaje sencillo. Las obras que tú has visto, ellas son las que dan testimonio de mí. Los milagros que tú has visto, ellas son las que dan testimonio de mí. Las maravillas que tú has visto, ellas son las que dan testimonio de mí. Los prodigios que tú has visto son los que te dan la contestación a esa pregunta. Bendito sea el Señor. Y vamos a dejar el estudio hasta aquí. Vamos a continuar el
la cuarta parte del estudio, las señales y los milagros, el propósito de las señales y los milagros, el lunes que viene. Le invitamos para que no se lo pierda. Y también le invitamos para que vaya a la primera, segunda parte del estudio para que sí pueda entender esta tercera parte y la cuarta que viene también. El propósito de las señales y los milagros. Cuarta parte, lunes que viene. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. En esta noche vamos a prepararnos para la oración. No importa su problema, no importa su enfermedad, no importa lo que haya dicho el médico, nosotros vamos a orar. El Dios que nosotros le servimos no es un Dios de yeso, no es de metal, no es de piedra, no es de árboles, no es de un palo. No es de oro ni de plata tampoco. El Dios que nosotros le servimos, el que hizo los cielos y la tierra, hizo nuestro universo. Él nos creó a nosotros. La maravilla más grande y la creación más grande es el ser humano. Este cuerpo que solamente con alimento, con agua y con oxígeno y sol, este cuerpo, él mismo produce todas las cosas. Esta es una fábrica. Obra del Creador, la obra más grande de Dios, somos nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Y vamos a prepararnos para orar y usted prepárese para recibir un milagro allí en su casa donde usted está. Alabado sea el Señor. Prepárese para que Dios le conteste su oración. Mario González por liberación. Pero aquí tenemos también alabado sea el Señor. Vamos a orar por todos los que están en el chat en esta hora, por todas las peticiones. Y Dios, mi amado hermano, tiene el poder para sanar y contestar esa petición en esta hora. Bendito sea el Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. A ti damos toda gloria, a ti damos toda honra, a ti damos toda alabanza. Te damos las gracias, Padre bueno, por la bendición que tú nos has dado una vez más de poder, Señor, transmitir este programa. Te damos las gracias por todos los hermanos y amigos que han estado con nosotros en el programa en esta noche, lo cual te pido que los bendiga grandemente, supla sus necesidades y sane sus enfermedades, Señor. Padre, en esta hora, mira aquellos que vienen a Cristo y lo reciben como Salvador personal. Yo te pido en esta hora que tú perdones su más mínimo pecado. Y que tú, Señor amado, les reciba y escriba su nombre en el libro de la vida. Aquellos que están descarriados, tráelos nuevamente a redil, restáuralos y llénalos de tu Espíritu Santo. Miren que esta hora todo el que esté enfermo, no importa la enfermedad, para ti no hay nada imposible. Nosotros lo creemos. Los que están en el chat en esta noche conectados lo creen también, Padre bueno. Nos unimos en oración. Padre Santo, Señor, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. En esta noche se ha predicado tu palabra. Señor, tú has prometido confirmar tu palabra. Tú lo has hecho en el pasado y lo vas a hacer en el día de hoy. Confirma tu palabra con milagros, con sanidades. No importa cómo se llama la enfermedad. No importa el tiempo que lleva la enfermedad. No importa lo que haya dicho el médico. Tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Confirma tu palabra en esta noche y glorifícate, Dios mío, a través de ella. Mira las peticiones de cada uno de mis hermanos en esta hora. Contesta cada petición y que cada petición contestada sea para bendición y sea para edificación y la conteste en el tiempo de tu perfecta voluntad, Padre bueno. Señor, y que sea para que le aumente su fe, su confianza en ti, Padre bueno. Mira aquellos que están atados y oprimidos por el diablo y los posesionados en esta hora. Tu palabra dice que cuando fue ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados y lo echó fuera con la palabra. Los echó fuera con la palabra.
con la autoridad de esa palabra, yo los echo fuera ahora, en el nombre de Jesucristo, de la mente, del espíritu, del cuerpo. Son libres para tu gloria. Y aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra desciende Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego se mete por dentro. Y ese fuego quema, transforma en esta hora, produce nuevo nacimiento espiritual, Padre bueno. Te damos las gracias en esta hora. En el nombre de Jesucristo, Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre. Y le invitamos para que esté con nosotros nuevamente el próximo lunes. Estaremos en la cuarta parte de este estudio, el propósito y las señales de los milagros. Vamos a escuchar el mensaje que hemos preparado para usted en esta noche. Dios le bendiga. Estamos viviendo el cumplimiento de una de las profecías que nos señalan a nosotros el acontecimiento más grande de toda la historia. Ese acontecimiento se llama el arrebatamiento de la iglesia. En el Evangelio según San Mateo capítulo 24 y en el verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. En Lucas capítulo 21, el verso 12 nos dice lo mismo. Cuando habla de pestes, está hablando de epidemia, pero también está hablando de lo que hoy nosotros conocemos como el COVID-19 o el coronavirus. Y escúcheme bien. Jesús no nos prometió a nosotros que no estaríamos dentro del cumplimiento de esas profecías, pero sí nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28 en el verso 20. Nos toca a nosotros responsablemente protegernos para no contagiar a los demás y tampoco contagiar a nuestros seres queridos. ¿Cómo usted y yo lo vamos a hacer? Escúchenme bien. Número 1, lavando nuestras manos. Número 2, usando mascarilla. Y número 3, el distanciamiento social. Haciendo esto, nos protegemos y protegemos a los demás. Y protegemos también a nuestros seres queridos. Y si no tiene que salir de su hogar, mi esposa y yo le decimos, por favor, quédese en su casa.